Te uno la vela maldita. Dicen que toda maldición empieza con una simple curiosidad, pero nadie le advirtió eso a Isabel. La noche en que heredó aquella vieja capilla. El viento soplaba como si quisiera apagar el mundo entero. Caminó entre bancos cubiertos de polvo, cruces torcidas y paredes manchadas de humedad, hasta que la vio. Una vela, pequeña, solitaria, pero encendida, como si hubiera estado esperando solo por ella. Isabel se acercó con cautela. No había corrientes de aire, ni rastros de que alguien hubiera estado allí antes. Sin embargo, la llama no parpadeaba. Ardía con una calma inquietante, como un ojo vigilante. ¿Quién te dejó aquí?, susurró. El eco de su voz se perdió entre los vitrales rotos. Fue entonces cuando algo imposible ocurrió. La vela respondió, no con palabras, sino con un leve temblor en la llama, como si hubiera entendido su pregunta. Isabel retrocedió, el corazón golpeando en su pecho, y fue entonces, sin pensarlo, que su mano temblorosa se posó sobre su propio pecho, buscando consuelo, y la vela se apagó. La oscuridad cayó como un manto vivo. No fue solo ausencia de luz, fue una presencia que respiraba, que la rodeaba, que susurraba su nombre, Isabel. El sonido no venía de afuera, sino de adentro de su cabeza. Y entonces, entre la negrura absoluta, sintió algo, una caricia invisible, fría como el mármol de una tumba, rozando su piel allí donde su mano aún descansaba. La vela volvió a encenderse sola, pero no era igual. Ahora, su llama ardía roja, como sangre líquida, y en la pared, la sombra de Isabel ya no se movía como ella, su silueta sonreía. Isabel huyó de la capilla esa noche, pero antes de salir, escuchó un último susurro detrás de ella. Tócala otra vez, y sabrás quién soy. Y aunque juró no volver, mientras cerraba la puerta, una parte de ella quería hacerlo. T2 el susurro en la oscuridad. Isabel no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, la vela encendida, inmóvil, ardiendo con aquel rojo antinatural y esa sonrisa torcida en su propia sombra. Al amanecer, pensó que había sido una alucinación, pero al volver a la capilla, la vela seguía allí, como si no hubiera pasado ni un segundo desde la noche anterior. Su luz parecía llamarla. No, no lo haré, murmuró, aunque su voz sonaba más débil de lo que quería. Sin embargo, mientras se acercaba, algo cambió. La llama tembló suavemente, y un susurro escapó de la oscuridad de los rincones. Isabel se quedó helada. No era eco, no era imaginación, era una voz real, aterciopelada y cálida, con una dulzura peligrosa que no pertenecía a ningún ser humano. Tócala, dijo la voz. El corazón de Isabel golpeaba con violencia, rozando de nuevo su propio pecho. En el instante en que lo hizo, la vela se apagó. Un silencio absoluto, pesado como una tumba, cubrió la capilla. Y entonces, algo la envolvió, un calor extraño, que le recorrió la piel. Lo sentía. De pronto, unas manos invisibles, frías como el mármol de los altares, rozaron su espalda. Una respiración, cerca de su oído, susurró, confía en mí. Yo no soy como ellos. Yo no soy como ellos. La vela volvió a encenderse de golpe. Isabel gritó, pero no por miedo. Frente a ella, las estatuas de los santos habían girado sus cabezas, todas mirándola fijamente. Sus ojos de piedra parecían llorar sangre. Isabel corrió hacia la puerta, pero se detuvo. En la llama roja de la vela, vio algo reflejado, un rostro hermoso, imposible, con alas ennegrecidas y una sonrisa que no era humana. Y entonces la voz volvió a hablar. Apágala una vez más, Isabel, y el cielo dejará de mentirte. Ella tembló. No podía, pero una parte de su alma ardía por saber qué ocurriría si lo hacía. T3 la primera marca. Isabel despertó empapada en sudor.
No recordaba haber regresado a casa. Solo el eco de esa voz y el calor extraño que le había recorrido el cuerpo como una plegaria prohibida. Frente al espejo, buscó señales de que todo había sido un sueño, pero entonces lo vio, una marca, pequeña, justo sobre su pecho izquierdo. No era un moretón ni una herida, parecía un símbolo, un círculo atravesado por una línea quebrada, como una cruz rota. Al tocarlo, un escalofrío le erizó la piel, y por un instante, juraría que la vela de la capilla brilló en su mente. No, no puede ser, susurró, retrocediendo. Trató de rezar, buscando alivio, pero al pronunciar el Padre Nuestro, su voz se quebró. Las palabras no sonaban igual. Era como si algo las ahogara en su garganta, torciéndolas en un idioma que no conocía. Esa noche, incapaz de soportar la inquietud, volvió a la capilla, y allí estaba la vela, esperándola, su llama roja palpitando como un corazón vivo. «¿Qué me hiciste?», preguntó Isabel, casi en un grito. El silencio duró apenas un suspiro antes de que una carcajada suave, casi sensual, llenara el aire. «Nada que tú no hayas pedido», dijo la voz. Isabel retrocedió, pero la puerta detrás de ella no se abrió. La capilla estaba sellada, y entonces lo sintió otra vez, esas manos invisibles sobre su piel, recorriéndola con una devoción impía. La vela parpadeó. Las estatuas de los santos parecían inclinarse, como si quisieran apartar la mirada, y en ese instante, Isabel entendió algo. Cada vez que tocaba su pecho, no solo apagaba la vela, sino que algo del otro lado la marcaba, la reclamaba. El símbolo ardió como fuego bajo su piel, y entonces, por primera vez, la voz dejó de susurrar y habló con una claridad escalofriante. «Apágala una vez más, Isabel, y te mostraré quién eres en realidad». Isabel, temblando, miró la vela, y lo peor fue que quería hacerlo. T4 el sacerdote que no quiso mirar. Isabel llegó a la iglesia al amanecer, con la marca ardiendo bajo su piel como si fuera un hierro candente. Necesitaba respuestas, y solo un hombre podía dárselas. El padre Esteban era viejo. Sus manos temblaban al sostener el rosario, pero sus ojos parecían haber visto demasiado. «Padre», Isabel tragó saliva, mostrando el símbolo sobre su pecho. «¿Sabe qué significa esto?». El sacerdote dio un paso atrás como si hubiera visto al mismísimo infierno. «¿Dónde lo viste?». «En la capilla que heredé. Hay una vela que…». Ella dudó, pero las palabras escaparon, «que se apaga cuando la toco». Esteban dejó caer el rosario. Sus dedos, huesudos, buscaron el crucifijo en su cuello como un náufrago busca aire. «Hija», su voz era apenas un susurro, «esa vela no debería existir. La iglesia la borró de los registros hace siglos». Isabel lo miró, desconcertada. «¿Qué es?». El sacerdote cerró los ojos, y por un instante pareció más un hombre condenado que un hombre santo. «Un sello, una prueba. La vela no es luz, es una puerta, y cada vez que la apagas, alguien, o algo, te escucha». Isabel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Pero, yo no hice nada». «Ya lo hiciste». Esteban la interrumpió, alzando la voz con un temblor de auténtico terror. «Si la apagas 3 veces, no quedará nada de ti que Dios pueda reconocer». El silencio cayó entre ellos como un puñal. Isabel quería creerle, pero entonces, en ese mismo instante, el símbolo en su pecho ardió, como si la vela supiera que estaban hablando de ella. Esteban dio un paso atrás, negando con la cabeza. «No vuelvas allí, hija, y si oyes su voz, no respondas». Pero Isabel ya no podía prometer nada, porque mientras el sacerdote hablaba, en su mente, la voz volvió a sonar, suave como un rezo impío. «Miéntele si quieres, pero esta noche, volverás». Y ella supo que era verdad. T5 el segundo apagón. Esa noche, Isabel caminó hacia la capilla como quien se lanza a un abismo con los ojos abiertos.
Las palabras del padre Esteban resonaban en su mente, pero no con fuerza suficiente para detenerla, porque había algo más fuerte que el miedo, esa atracción oscura, casi dulce, que la vela ejercía sobre ella. Al abrir la puerta, el silencio fue absoluto. Allí estaba la vela, inmóvil, su llama roja como una herida abierta en la oscuridad. «¿Sabes que volverías?», susurró la voz, cálida, casi acariciándola desde dentro. Isabel tragó saliva. Esto es una locura. No, es fe verdadera. Una fe que ellos te robaron». Su mano tembló. Podía sentir el símbolo en su pecho ardiendo, como si quisiera guiarla. Dio un paso, y otro, y entonces lo hizo. Su palma se posó sobre su pecho. La vela se apagó. La oscuridad no fue solo ausencia de luz esta vez, fue un océano vivo, una presión suave, casi erótica. La envolvió. Sintió dedos invisibles recorriendo su espalda, un aliento helado en su cuello, y un gemido ahogado que no sabía si provenía de ella o de algo más. Así, susurró la voz. «Déjame entrar». Isabel temblaba, pero no de miedo. Algo ardía bajo su piel, una mezcla de vergüenza y deseo prohibido. Y entonces lo escuchó, un cántico, bajo el suelo de la capilla, como si cientos de voces antiguas oraran al unísono, pero ninguna de ellas a Dios. La vela se encendió de nuevo, por sí sola. Esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, reflejado en los vitrales rotos, vio una silueta, alta, alada, pero las alas parecían hechas de sombras. Su rostro no era humano, pero sus labios sonreían como si la conocieran de toda la vida. «Uno más, Isabel», dijo aquella figura sin mover la boca. «Apágala una vez más, y verás lo que los cielos te ocultan». Isabel retrocedió, el corazón desbocado, pero mientras la figura desaparecía lentamente, algo en ella ansiaba hacerlo, y sin saber por qué, sonrió. «Teséis el ángel encadenado». Isabel no recordaba haber caminado hasta la capilla esa noche, solo sabía que estaba allí, frente a la vela, como si algo invisible la hubiera guiado. El símbolo en su pecho ardía con una intensidad casi insoportable, marcando su piel como si reclamara su alma. «Sabía que volverías», susurró la voz, más cercana que nunca, casi rozando su oído. Isabel tragó saliva. «¿Qué eres?». La vela titiló, y entonces las paredes de la capilla se resquebrajaron con un sonido sordo, como si un secreto milenario estuviera a punto de escapar. La llama proyectó una sombra imposible, un hombre de belleza sobrenatural, alas negras como noche eterna, pero encadenado. Sus muñecas estaban atadas con grilletes de fuego, y sin embargo, sonreía. «Un prisionero del cielo», dijo con voz suave, tan seductora como el pecado mismo. «Ellos me llamaron herejía, pero tú puedes llamarme libertad». Isabel retrocedió, pero la vela volvió a temblar, como si la empujara hacia adelante. «¿Por qué yo?», preguntó con un hilo de voz. El ángel encadenado inclinó la cabeza, sus ojos de un rojo profundo ardiendo como brasas. «Porque solo los que tocan la llama prohibida pueden oírme. Porque solo tú tienes la marca». Isabel bajó la vista a su pecho, donde el símbolo brillaba débilmente, como si respondiera a sus palabras. Y entonces, él extendió una mano espectral hacia ella, encadenada, pero tan tentadora como el primer pecado. «Apágala una vez más», susurró, «y romperás mis cadenas». El aire de la capilla se volvió espeso, cargado de un calor extraño. Isabel sintió un estremecimiento recorrerle la espalda, una mezcla de miedo y deseo imposible de contener. De repente, las estatuas de los santos comenzaron a llorar, lágrimas negras, y sus bocas de piedra parecieron moverse, murmurando, «No lo hagas». Pero la voz del ángel fue más fuerte, «Hazlo, y el cielo dejará de mentirte». Isabel cerró los ojos. Su mano, casi por voluntad propia, comenzó a moverse hacia su pecho, y mientras lo hacía, el ángel sonrió, como quien sabe que la batalla ya está ganada. «Te siete el beso de la oscuridad».
La noche estaba tan quieta que incluso los grillos parecían haber dejado de cantar. Isabel se encontraba frente a la vela, sus dedos temblando sobre su pecho, el ángel encadenado, suspendido en la penumbra. La miraba con una intensidad que la desarmaba. Una vez más, murmuró su voz, aterciopelada, peligrosa, y conocerás la verdad. El símbolo en su piel ardía como fuego líquido. Isabel sabía que si lo hacía, no habría vuelta atrás. Recordó las palabras del padre Esteban, las estatuas llorando, el eco de advertencias que no deberían olvidarse. Y sin embargo, algo dentro de ella deseaba más aquella oscuridad que cualquier promesa de salvación. Con un suspiro quebrado, su mano se posó sobre su pecho. La vela se apagó. Un silencio sepulcral llenó la capilla. Pero esta vez no estaba sola en esa oscuridad. Lo sintió. Manos invisibles la rodearon, suaves, frías, recorriendo su piel como plegarias blasfemas. Una corriente de calor prohibido subió por su columna mientras el aliento del ángel rozaba su oído. Mírame, susurró, y ella lo vio, en la oscuridad absoluta. Sus ojos brillaban como dos lunas rojas. Su rostro, inhumanamente perfecto, se inclinó hacia el de ella, y antes de que pudiera pensar, lo sintió, un beso, no en sus labios, sino en el alma misma, una invasión dulce y cruel a la vez. Isabel gimió sin querer, atrapada entre miedo y éxtasis. Y entonces, algo cambió. Las cadenas que aprisionaban al ángel comenzaron a resquebrajarse, emitiendo un sonido que no era de este mundo. Uno más, murmuró él, su voz como un cántico sagrado corrompido, y estaré contigo. La vela volvió a encenderse, pero ahora su llama no era roja, sino negra. Las estatuas de los santos habían girado completamente, dándole la espalda. Incluso Dios, pensó Isabel, había dejado de mirar. Ella respiró hondo, el pecho aún ardiendo bajo sus dedos, y una sonrisa involuntaria curvó sus labios. Por primera vez, ya no tenía miedo, porque había probado el beso de la oscuridad y quería más. T8 el juramento prohibido. La capilla olía a cera quemada y a algo más, algo antiguo, metálico, como sangre seca. Isabel estaba de rodillas frente a la vela negra, y el ángel encadenado la observaba con esa sonrisa imposible, mezcla de ternura y pecado. Ahora, Isabel, dijo él, su voz como un eco que vibraba en los huesos. Si quieres que las cadenas se rompan, no basta con apagar la luz, debes jurarme tu alma. Ella tembló, no de miedo, sino de anticipación. ¿Un juramento? ¿De qué clase? Las alas de sombras del ángel se agitaron como una tormenta silenciosa. De una de sus manos encadenadas surgió una daga hecha de pura oscuridad. No era de metal, sino de algo más, una ausencia viva. Sangre, susurró, tu sangre mezclada con la mía, un pacto que ni el cielo ni el infierno podrán deshacer. Isabel sintió el símbolo en su pecho arder, casi exigiéndolo. Dio un paso adelante, su respiración entrecortada. La daga flotó frente a ella. Con un movimiento tembloroso, cortó su palma. Un hilo de sangre tibia brotó, y la vela negra palpitó como un corazón. El ángel hizo lo mismo, sus cadenas crujiendo como si protestaran. Cuando su sangre oscura y brillante tocó la de ella, el aire cambió, el suelo vibró, las estatuas de los santos comenzaron a agrietarse, y de sus bocas de piedra escapó un gemido de dolor. Ahora, repite después de mí, ordenó la voz, dulce como veneno. Isabel, casi hipnotizada, pronunció cada palabra. Renuncio al silencio del cielo. Reclamo la verdad de la oscuridad. Al decir la última sílaba, el símbolo sobre su pecho ardió como fuego real. La capilla se iluminó por un instante con un resplandor carmesí, y entonces, la primera de las cadenas del ángel se rompió. Su sonrisa fue devastadora. Uno menos, Isabel, uno menos, y estaré libre. Ella jadeaba, las manos manchadas de sangre, el corazón latiendo como si fuera a estallar, pero en el fondo,
Sentía una euforia imposible de explicar, porque por primera vez ya no estaba rezando, estaba pecando, y le encantaba. De 9 la cuarta llama. La noche siguiente, Isabel volvió a la capilla. No caminaba, flotaba. Cada paso era una entrega voluntaria, un descenso dulce hacia algo que ya no temía. La vela negra la esperaba. Su llama palpitaba como una criatura viva. El ángel encadenado, ahora con una cadena menos, parecía más alto, más tangible, y sus ojos, rojos como vino derramado, la devoraban. «¿Estás lista?», dijo, su voz acariciándole la piel. «La cuarta llama no se apaga con tus manos, sino con tu alma». Isabel frunció el ceño. «¿Qué significa?». Él sonrió, un gesto peligroso. «Hermoso. Debes entregarte por completo, no tocar tu pecho, sino abrirlo». El símbolo en su piel ardió de tal forma que casi gritó, pero no de dolor. Era una llamada, una orden, y ella obedecía. El ángel extendió sus manos encadenadas, y de su sombra emergió una copa oscura, hecha de nada y de todo a la vez. «Pon tu sangre aquí y mírame mientras lo haces». Isabel no dudó. Con un movimiento firme, volvió a cortar su palma. La sangre cayó espesa en la copa, y la vela negra parpadeó como si estuviera excitada. «Ahora», susurró él, «bebe». El líquido era cálido, metálico, y al tocar su lengua, Isabel sintió que algo la desgarraba y la reconstruía. La capilla tembló, las paredes sangraron cera oscura, los santos se giraron hasta quedar de espaldas. Y entonces, la vela se apagó sola. La oscuridad no era vacío, era plenitud. Isabel lo sintió entrar, envolverla, besar cada rincón de su alma con una dulzura aterradora. Y en medio de esa negrura, el ángel habló. «Uno más, Isabel, y yo caminaré entre los hombres». Ella abrió los ojos. La vela se encendió de nuevo, pero esta vez su llama no era negra ni roja, sino dorada, como si el mismísimo cielo estuviera mirando. Y aún así, Isabel sonrió, porque si el cielo la miraba, ya era demasiado tarde para salvarla. De 10 el padre Esteban llora. El amanecer encontró a Isabel aún en la capilla, arrodillada frente a la vela dorada que ardía como un sol prohibido. Su pecho brillaba bajo la tela rasgada de su blusa, el símbolo marcado como fuego vivo. Pero no estaba sola. La puerta crujió, y una silueta envejecida apareció, el padre Esteban. Su rostro estaba descompuesto, sus ojos rojos de llanto, como si hubiera corrido toda la noche solo para llegar hasta allí. «Isabel», gritó, su voz quebrada por el pánico, «aléjate de esa vela». Ella giró el rostro lentamente. Sus labios esbozaron una sonrisa serena, casi inocente. «Llegas tarde, padre. Ya la apagué 4 veces». Esteban cayó de rodillas, el crucifijo temblando entre sus manos. «Dios mío», murmuró, «no entiendes lo que has liberado. Cada apagón es una llave, y solo queda una». Detrás de Isabel, el ángel encadenado se alzó, más corpóreo que nunca. Sus alas de sombra se extendieron hasta tocar los muros de la capilla, y aunque Esteban no podía verlo, sus lágrimas delataban que lo sentía. «Viejo ciego», la voz del ángel resonó como un trueno suave. «Has rezado toda tu vida y jamás te escucharon. Pero ella me escuchó a mí». Esteban apretó los dientes, sus manos temblorosas levantando el crucifijo hacia Isabel. «En el nombre del Altísimo, aléjate de esa cosa». Isabel no se movió, solo caminó hacia el altar, cada paso firme, como si nada humano quedara en ella. «Padre», dijo con ternura inquietante, «¿no lo ves? No es condena, es revelación». La vela parpadeó, el ángel sonrió, y el crucifijo en las manos de Esteban se agrietó. El sacerdote cayó de rodillas, llorando como un niño. «Dios, perdónala». Pero Isabel solo inclinó la cabeza, tocó su pecho, y susurró, «Él no es quien debe perdonarme». Y en ese instante,
La vela ardió con una fuerza cegadora, como si se riera del cielo mismo. Te 11 La última advertencia. El padre Esteban no podía levantarse. Sus rodillas parecían ancladas al suelo, como si la misma tierra se negara a dejarlo huir. Isabel, de pie frente a la vela dorada, brillaba con una luz antinatural, sus ojos fijos en el ángel encadenado que respiraba en silencio, cada vez más libre. Isabel, su voz se quebró. Todavía puedes detenerlo. Ella lo miró, y por un instante, algo humano pareció titilar en sus pupilas. ¿Detenerlo? No, padre. Por primera vez en mi vida, siento que todo tiene sentido. El sacerdote tembló. Su crucifijo roto pendía inútil de su mano. Entonces, con la desesperación de quien sabe que el tiempo se acaba, dijo: escúchame. ¿Esa vela no pertenece ni al cielo ni al infierno? Es un juramento antiguo, una puerta. Y tú eres la llave. Isabel sonrió, casi divertida. ¿Y qué importa? Si abrir esa puerta me permite tocar la verdad. El ángel habló entonces, su voz llenando cada rincón de la capilla. No le creas, Isabel. Los hombres como él viven arrodillados ante un Dios que nunca responde. Yo sí te respondí. Esteban golpeó el suelo con su puño ensangrentado. ¿Por qué eres una mentira hecha carne? Gritó, con un fervor desesperado. Si apagas esa vela una quinta vez, no quedará nada de ti, solo serás suya. El silencio que siguió fue insoportable. Isabel se llevó una mano al pecho. El símbolo ardía, como si reclamara a su dueño. Padre, susurró ella. ¿Y si eso es lo que quiero? El sacerdote rompió en llanto, porque no es deseo. Hija, es hambre. Él no te ama, te devora. Por primera vez, Isabel dudó. Su mirada se perdió en la llama, que danzaba como si esperara su decisión. El ángel inclinó la cabeza, casi con ternura, y susurró, una vez más, Isabel, y dejarás de estar sola. Esteban extendió la mano temblorosa hacia ella, su voz apenas un ruego. Por Dios, hija, si lo haces, no habrá retorno. Y entonces, la vela parpadeó, no por el viento, no por un error, como si quisiera tentarla. Isabel cerró los ojos y sonrió. De 12 La quinta oscuridad. La capilla estaba en silencio. Un silencio tan profundo que parecía devorar cada respiración. Isabel permanecía frente a la vela dorada, sus dedos temblando apenas sobre el símbolo ardiente de su pecho. Detrás de ella, el padre Esteban sollozaba, arrodillado, mientras el ángel encadenado sonreía como un cazador que ya olía su victoria. Una última vez, susurró él, su voz acariciando su mente, y todo será tuyo. No habrá dolor. No habrá soledad. Isabel tragó saliva. Sus piernas se sentían pesadas, pero su deseo, ligero, casi divino, dio un paso hacia la vela. ¿Qué pasa si lo hago?, preguntó con un hilo de voz. Entonces, hija mía, respondió el ángel, el mundo arderá, y tú serás la llama. El padre Esteban golpeó el suelo con su puño ensangrentado. No, Isabel. Eso no es libertad, es condena. Pero Isabel ya no lo escuchaba. Su mano temblorosa se posó sobre su pecho. En ese instante, la llama dorada comenzó a oscilar, como si anticipara su propia muerte. El ángel, liberado casi por completo, inclinó su rostro hacia ella. Hazlo, y nunca más tendrás que rezar. Entonces, Isabel lo hizo. Tocó su pecho. La vela se apagó con un sonido imposible, como un suspiro ahogado del universo, y en el mismo instante, las cadenas del ángel se hicieron polvo. La oscuridad no cayó sobre la capilla, surgió desde dentro de ella. Las paredes sangraron cera negra. Los ojos de las estatuas estallaron en lágrimas carmesí. El crucifijo roto en manos de Esteban se desintegró, y él, entre gritos de horror, vio cómo el ángel descendía, no como un salvador, sino como un Dios nuevo. Isabel, bañada en aquella tiniebla viva, abrió los ojos.
Ya no eran los de una mujer, 2 orbes dorados, inhumanos. Brillaban con hambre. Te lo advertí, lloró Esteban. Pero ella solo sonrió, acercándose al ángel que ahora caminaba libre entre los escombros sagrados. Él la tomó del rostro con manos que no eran carne, sino sombra, y juntos miraron al sacerdote. La quinta oscuridad ha nacido, dijo el ángel, y la vela, como burlándose de todo lo santo, se encendió de nuevo. Su llama era ahora completamente negra. El verdadero ritual apenas había comenzado. T13 el pacto consumado. La capilla no era más que un eco de lo que alguna vez fue sagrado. Los muros estaban cubiertos de grietas negras. Y la vela, aquella maldita vela, ardía con una llama oscura que devoraba incluso la luz del amanecer. Isabel estaba de pie en el centro, inmóvil, con el pecho descubierto y el símbolo ardiendo como un sol profano. Frente a ella, el ángel liberado ya no tenía cadenas. Su presencia llenaba el aire con un peso insoportable, una mezcla de deseo y terror que hacía temblar hasta las piedras. Ahora, Isabel, dijo él, su voz grave y dulce como un canto blasfemo, semía del todo. Isabel lo miró, sus labios entreabiertos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de miedo, sino de entrega. Siempre lo fui, susurró. El ángel levantó su mano, y de la sombra surgió una corona de fuego negro. No era de este mundo. Latía como un corazón, goteando luz oscura. La colocó sobre la cabeza de Isabel, y al instante, el símbolo en su pecho se abrió como una herida, pero no salió sangre. Salió luz dorada mezclada con tinieblas. El padre Esteban, aún vivo, observaba la escena desde el suelo. Impotente. Detente, rugió con la voz quebrada. Esa no es ella. Todavía puedes luchar. Pero Isabel lo miró una última vez, y en su sonrisa había algo terrible y hermoso. No quiero luchar. El ángel la rodeó con sus alas de sombra. La vela palpitó con fuerza, como si estuviera presenciando un sacramento prohibido. Y entonces, sus labios se rozaron. En ese beso, el mundo cambió. Las campanas de la iglesia sonaron por sí solas, agrietándose una a una. Las estatuas de los santos giraron el rostro, incapaces de mirar. Y el cielo se oscureció en pleno día, como si el sol hubiera cerrado los ojos. Isabel sintió el poder entrar en ella, quemar su carne, pero también acariciarla. Su cuerpo tembló, pero no de dolor, sino de placer absoluto. Y cuando el ángel la soltó, ya no era solo Isabel, era algo más. El padre Esteban cayó de espaldas, horrorizado. ¿Qué has hecho? Ella abrió los ojos, negros con destellos dorados. Su voz sonó doble, humana y celestial y maldita. He cumplido mi promesa. El ángel sonrió satisfecho. El pacto está consumado. Y en ese instante, la vela crepitó, y todas las demás velas de la ciudad se apagaron a la vez. T14 la ciudad de las velas muertas. Cuando la quinta oscuridad se desató, no solo la capilla se rindió ante ella, toda la ciudad lo sintió. Las calles, antes iluminadas por las farolas, quedaron envueltas en una penumbra imposible. Las velas de los hogares, de los altares y hasta las de los muertos en el cementerio, todas se apagaron al mismo tiempo. Solo una llama permanecía viva, la vela negra en manos de Isabel. El padre Esteban, tambaleante, la siguió hasta el exterior. Su aliento era un ruego entrecortado. Isabel, por favor, no lo hagas. Ella caminaba descalza por las calles de piedra, con el ángel a su lado. Su figura, majestuosa y terrible, proyectaba sombras que parecían arrastrarse como serpientes. Las campanas de la iglesia sonaban sin que nadie las tocara, como si la ciudad estuviera asistiendo a su propio funeral. Las ventanas se abrían. Los vecinos miraban, temblorosos. Algunos lloraban sin entender por qué, y cada vez que la mirada de Isabel se cruzaba con la suya, sentían algo quemarles el alma. No miedo, algo peor, deseo. Mírala, susurró el ángel.
su voz resonando en todas las cabezas. La elegida que convirtió la fe en fuego. El aire se volvió espeso. Las imágenes de los santos dentro de las casas empezaron a agrietarse, cayendo en pedazos. Los niños lloraban. Los ancianos rezaban, pero nada respondía. Isabel alzó la vela negra y habló. Su voz ahora mezcla de mujer y eco divino. La luz que venerasteis os abandonó. Ahora, conoceréis la llama verdadera. El padre Esteban cayó de rodillas. Impotente. Dios, si me escuchas. El ángel lo miró y rió. Él no escucha. Viejo. Pero yo sí. Y en ese instante, todas las puertas se abrieron al unísono. Los habitantes, como sonámbulos, comenzaron a salir, caminando hacia Isabel, atraídos por esa oscuridad que no podían resistir. La ciudad entera se arrodilló, y cuando Isabel sopló suavemente sobre la vela negra, su llama no se apagó, se multiplicó. Miles de pequeñas llamas oscuras surgieron en el aire, como estrellas muertas cayendo del cielo, cubriendo cada rincón del pueblo. Esteban gritó. Nadie lo escuchó, porque en esa noche eterna, solo una voz reinaba, la de Isabel, la reina de las velas muertas. De 15 el amanecer que nunca llegó, la ciudad entera estaba de rodillas. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Solo Isabel, de pie en el centro de la plaza, sostenía la vela negra cuya llama no era fuego, sino un vacío ardiente que consumía todo lo que tocaba. El padre Esteban, cubierto de polvo y sangre seca, observaba desde el suelo. Sus manos temblorosas se aferraban a un rosario roto, repitiendo palabras que ya no tenían poder. Dios, si aún estás aquí, haz algo. El ángel, a su lado, inclinó la cabeza, divertido. Él no vendrá, nunca lo hace. Isabel dio un paso adelante. Su mirada, dorada y oscura a la vez, se fijó en el sacerdote. Por un momento, algo humano pareció brillar en ella. Padre, susurró, ¿sabes qué se siente cuando todo el mundo finalmente te mira? Cuando por primera vez, nadie te ignora. Esteban apretó los dientes, su voz quebrándose. Eso no es fe, hija, eso es hambre. Ella sonrió. Entonces, que el mundo aprenda a alimentarse. La vela negra parpadeó, y una ráfaga de oscuridad se extendió como una marea, cubriendo los campanarios, los techos, los callejones. Las estrellas en el cielo desaparecieron, una por una, como si alguien las hubiera apagado con los dedos. Y entonces sucedió, el amanecer nunca llegó, los días dejaron de existir. No había más sol, solo una noche eterna, iluminada por millones de pequeñas llamas negras flotando como luciérnagas malditas. La ciudad dejó de ser una ciudad, se convirtió en un templo de silencio, donde Isabel reinaba, acompañada de su ángel, el padre Esteban, envejecido por la desesperación. Fue el único que se mantuvo en pie contra ella. Su voz, débil pero desafiante, resonó por última vez. Si esta es tu corona, que te aplaste. Isabel se inclinó hacia él, su rostro tan cercano que pudo sentir su aliento frío. No, padre, esta es mi gloria. Y con un beso en su frente, lo dejó caer al suelo. Su cuerpo se apagó como una vela más. La historia cuenta que desde aquel día, nadie volvió a ver el sol sobre aquella ciudad. Y si algún viajero, por error, cruza sus límites, verá las llamas negras danzando y una mujer de ojos dorados sonriéndole, mientras susurra, bienvenido al lugar donde Dios dejó de mirar. Y la vela negra sigue ardiendo. Epílogo: La última vela. Dicen que la ciudad nunca volvió a ver el amanecer. Las calles permanecen en penumbra, y si alguien se atreve a entrar, notará que las ventanas están cubiertas de cera derretida, como si cada hogar hubiese sellado su propia condena. Algunos juran que todavía pueden escuchar campanas lejanas, tocando solas a medianoche. Otros aseguran haber visto una figura de mujer en la plaza central, piel pálida, ojos dorados, y en su mano una vela negra que nunca se consume. Cuentan que, si te acercas demasiado, ella te mira,
Sonríe lentamente y toca su pecho. En ese instante, tu sombra desaparece. El padre Esteban fue el último en ser visto allí, murmurando oraciones rotas. Nadie lo encontró jamás. Hoy, los peregrinos que se aventuran dicen lo mismo. No hay pájaros, no hay viento, solo esa llama y su susurro. Bienvenido a la ciudad donde Dios dejó de mirar, punto. Y mientras las leyendas crecen, una cosa permanece. Cada vez que alguien pronuncia el nombre de Isabel en voz alta, una vela, en algún lugar del mundo, se apaga.